Hacemos prueba de sonido, se escucha, transmisión. Bueno, pues buenos días. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes. La última vez hablamos de otro tema que fue intestino irritable y les dimos algunas pautas para mejorar el tratamiento y el diagnóstico. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la parte superior del sistema gastrointestinal con una de las enfermedades muy frecuente. Esto pasa prácticamente en más del 50% de nuestro país. Todos los pacientes que van a ver ustedes en su consulta les van a decir, yo tengo malestar después de comer y no le encuentro ninguna causa. Ya esto prácticamente le vamos a llamar dispepsia funcional. ¿Qué es la dispepsia en general? Bueno, la dispepsia es un síndrome caracterizado por justamente ese malestar en el epigastrio, que va a ser crónico, va a ser recurrente, que va a integrar muchos síntomas, incluidos el dolor, el ardor, la distensión, la saciedad precoz, la plenitud, puede haber eructos, náusea, incluso llegar hasta el vómito en algunas ocasiones. La importancia de conocer este síndrome es clasificarlo y encasillarlo donde debe de estar, ¿no? Es muy difícil en los trastornos funcionales porque muchos trastornos, ahorita lo vamos a ver, se sobreponen. Entonces, unos con otros. Hay pacientes que pueden tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y también pueden tener dispepsia. Y no dispepsia asociada a Helicobacter pylori, por ejemplo. Puede ser dispepsia funcional o síndrome de intestino irritable, que igual puede traducir algunos síntomas de dispepsia. ¿Por qué? Porque pues todo el sistema gastrointestinal, por la cercanía y por los mecanismos que existen pues en las células, en los enterocitos y en todas las glándulas que existen en todo el trayecto, pues se pueden sobreponer estos síntomas. Sin embargo, nosotros vamos a iniciar con una investigación de este síndrome, ¿no? Entonces, esta investigación va a ser, mi paciente va a llegar, mi paciente dice que después de comer o incluso sin relacionarse con los alimentos, tiene mucho dolor o mucho malestar y casualmente decimos en la boca del estómago, ¿no? Porque es ahí donde va a referir el paciente que tiene el malestar. Y puede estar asociado a náusea, a vómito, ¿no? A distensión. Entonces decimos, bueno, mi paciente me llegó a la consulta, pues tiene una dispepsia no investigada, porque todavía no tengo pruebas para decir que eso es causa de algo orgánico, ¿sale? Después de esto, entonces yo me voy a poner a investigar. ¿Qué es lo primero que le van a pedir ustedes en la consulta a esos pacientes? ¿Qué es la primera prueba en la que debemos de pensar y decir, yo necesito investigar esto para poder decir si es secundaria o si es funcional? ¿Qué le pediría, doctor? Ay, directamente, pues yo creo que endoscopia. Sí, es una opción, sobre todo en pacientes grandes, mayores de 50 años o que tienen datos de alarma. Esa es una opción, pero es algo más rápido antes de la endoscopia. Pues una prueba de Helicobacter pylori. ¿Y por qué vamos a mencionar el Helicobacter pylori? Porque desafortunadamente la infección por Helicobacter es muy frecuente en nuestro país. Incluso hasta el 90% de la población mexicana tenemos o vivimos con Helicobacter pylori. Todos aquí comiendo bien tranquilitos y todo. Seguramente todos lo tenemos aquí, ¿no? Pero no todos vamos a desarrollar síntomas. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que investigar en esta situación? Helicobacter pylori. Desafortunadamente, por todas las consecuencias. Y si no tengo una prueba, como una prueba de aliento o un antígeno en heces, que son las dos pruebas que tienen más sensibilidad y especificidad para diagnosticar Helicobacter, como dice el doctor, pues una endoscopía con toma de biopsias, porque la endoscopía por sí sola no me sirve de mucho, aunque yo vea en la endoscopía que el paciente no tiene nada orgánico y que la mucosa se ve normal, puede haber Helicobacter pylori, ¿sale? Y puede haber algún otro tipo de cambio en la mucosa gástrica. Entonces,
siempre hay que pedir los estudios endoscópicos con toma de biopsias. Y en este caso el protocolo se llama protocolo de Sydney, ¿no? Y pues bueno, aparte del Helicobacter, yo tengo que pensar en muchas otras patologías. Y se las presento justo aquí. Disculpen la imagen porque se ve muy pequeña, pero incluso hasta las colecistitis pueden provocar dispepsia. Todas las patologías que tengan que ver con vesícula pueden provocar dispepsia. El reflujo provoca dispepsia. El intestino irritable tiene síntomas de dispepsia. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sí hay que investigar bien a estos pacientes. Pero pues podemos iniciar con el primer pasito, que es la investigación del Helicobacter. Bueno, yo ya le pedí estos estudios a mi paciente dice que tiene mucho dolor después de comer, ya le pedí un ultrasonido abdominal, la vesícula está normal, yo ya le tomaron biopsias, le hice endoscopía, ya le hice todo y mi paciente yo no le encuentro por qué tiene o persiste con los síntomas. Y yo ya le di omeprazol, esomeprazol y le di todos los soles que existen y al paciente no se le quita. Incluso ya le agregué un procinético y mi paciente dice, no, pues no mejoro. ¿Cuál es el procinético que normalmente recetamos, no? Metoclopramida, itoprida, cisaprida, ¿no? Y no mejora, ¿no? Dice el paciente, pues es que mejoro poco y a veces me funciona y a veces no. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que investigar. Incluso diabetes mellitus, porque recuerden que los pacientes diabéticos tienen un retraso en el vaciamiento gástrico, entonces ellos también pueden tener dispepsia, ¿sale? Otras patologías que hay que investigar, obviamente el embarazo, porque pues las pacientes embarazadas pues van a tener hiperemesis gravídica los primeros meses o semanas del embarazo y pueden tener también síntomas de dispepsia incluso en el embarazo ya más avanzado. ¿Qué otras? Pues enfermedad renal, enfermedades tiroideas y la ingesta de otros medicamentos. Entonces, la historia clínica de nuestro paciente es muy importante. Hay que ver qué otros medicamentos está consumiendo, incluso estrógenos, AINES, colchicina, nitratos, o incluso hasta los pacientes que están sobre dieta y les dan Orlistat. Entonces, siempre hay que investigar. Y como les decía, los desórdenes pancreatobiliares, ¿no? Y algo que no se nos debe de olvidar en todos estos pacientes son los datos de alarma. Y se los digo porque cada vez vemos más cáncer gástrico en pacientes jóvenes, cáncer duodenal en pacientes jóvenes, cáncer de intestino en pacientes jóvenes. Entonces, siempre hay que prestar atención. Doctora, doctor, yo ayer vomité sangre, ¿eso es normal? No. Vomité medio vasito de sangre. Y nunca me había pasado. Y usted tiene historia de que se llena rápido, que usted tenía dolores aquí en la boca del estómago. Sí. Entonces, en esos pacientes con datos de alarma, no lo duden y hay que pedir una endoscopía directamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿los trastornos funcionales son frecuentes? Pues casi todo el mapa está pintado de azul. Entonces, sí. Incluso en México se llega a estimar que los trastornos funcionales llegan a ser hasta en el 20% de la población. Y hablando de dispepsia funcional, de este 20% hasta el 50%, ¿sale? ¿Hay estudios en México? Sí. ¿Pero qué creen? El estudio más reciente, que es el del estudio del doctor Remestroche, que es de los principales investigadores en gastroenterología, per se en todo el país hay reportes de sobreposición de estos síndromes. Entonces, no incluso solo dispepsia, también intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y como pueden ver en el gráfico, hasta el 50% de estos pacientes que tienen uno u otro o ambos trastornos, puede haber alguna sobreposición de síntomas. Entonces, aquí radica la importancia justamente de la historia clínica y de ver justamente qué es lo que tiene mi paciente. Ahora, surge la duda, ¿y si mi paciente de verdad tiene intestino irritable, pero también tiene dispepsia funcional, qué le trato primero? ¿La dispepsia o el síndrome de intestino irritable? La respuesta es las dos. Las dos, porque no hay ningún problema. ¿Los podemos tratar juntos? Sí. ¿Se van a sobreponer los tratamientos? Probablemente, pero eso no nos tiene que detener, ¿sale? Y siempre hay que buscar el síntoma predominante del paciente. Ahora les voy a decir por qué. Y ahora, fisiopatología de la dispepsia funcional.
todo mundo ya en sesiones previas les ha explicado que los trastornos del eje intestino-cerebro, ahora agregado microbiota, pues son muy importantes para el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y no sé si coloquialmente lo han escuchado, que dicen que el intestino es el primer cerebro y no el segundo, ¿no? Porque ahora en la actualidad sabemos que la microbiota tiene muchísimas funciones y que ahora resulta que la microbiota es la que realmente manda señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso central emita acciones al respecto, porque la microbiota es la que resulta que necesita ciertos nutrientes, ciertas acciones. Necesito hacer ejercicio, necesito comer fibra, necesito comer esto, necesito estar relajado, necesito dormir más horas. Entonces resulta que ahora hay bacterias, virus, hongos en toda nuestro intestino que pueden tener mucha participación en el sistema nervioso. Ahora agréguenle que nosotros por genética, con la dieta, que la dieta del mexicano ya sabemos cómo es, provecho a todos, y resulta que al final del día todos estos hábitos de no hacer ejercicio, a lo mejor el sedentarismo, no tomar suficiente agua, no comer suficiente fibra, cada uno de nosotros tiene diferente microbiota. No vamos a tener las mismas bacterias o el mismo predominio de bacterias cada uno, y es muy difícil identificar el grupo, ¿no? Decir, en mí, no sé, predominan los firmicutes, en la doctora a lo mejor los bacteroidetes, en la otra doctora firmicutes, y así, con los grupos, ¿no? Entonces, es complejo a veces hablar de microbiota, pero lo tengo que mencionar porque evidentemente sí está muy relacionado. Entonces, si ese ambiente de la microbiota se altera por todo lo que les acabo de mencionar, la genética, la alimentación, incluso hasta los malos hábitos o ingesta de tóxicos, o también otras enfermedades concomitantes o enfermedades inmunológicas, se produce un ambiente de inflamación. Entonces, toda esa inflamación, ¿qué creen? Pues que va a producir síntomas en el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama sistema nervioso entérico. Entonces, este sistema nervioso entérico se va directo desde los enterocitos hasta el sistema nervioso central, y es por donde existe esta interacción de pues, sustancias, moléculas y de moduladores que van a intervenir, ¿no?, en los síntomas. Entonces, cuando hay esa incoordinación de motilidad es cuando se producen los síntomas. Es lo que les explicaba justamente. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Que en cada parte de nuestro sistema gastrointestinal va a suceder algo diferente, ¿no? Recuerden que el vaciamiento gástrico, para que se produzca de manera adecuada, los movimientos deben de ser coordinados. Recuerden, el esófago es un tubo, ¿no? Hablando coloquialmente. Y ese tubo tiene peristalsis. Y si esa peristalsis no sucede de manera primaria y secundaria y terciaria, como ya está descrito, y no se produce de manera adecuada, va a producir síntomas. ¿Y qué les va a decir el paciente? Tengo disfagia. Bueno, no les va a decir disfagia, pues, pero no puedo comer, ¿no? Se me atora el alimento. Yo siento que como y no me baja, yo tengo que tomar agua. Y dices tú, ok, entonces tiene algo en el esófago, ¿no? Pero ¿qué pasa en la dispepsia? ¿Qué les va a decir el paciente? Me lleno rápido. Yo como una porción pequeña, doctora, y me lleno. Yo ya no puedo comer más porque estoy satisfecha, ¿no? A diferencia del paciente, otra cosa, porque puede haber pacientes que dicen, me lleno rápido, pero a la hora ya tengo hambre. Bueno, o sea, digo, también, hay que ver justamente eso, el paciente que come, tarda mucho tiempo lleno, lo normal, ¿cuánto es? O sea, ¿qué debo de tardar satisfecho para que me vuelva a dar hambre otra vez? 3 a 4 horas. Entonces, si tu paciente dice, bueno, yo como y a las 4 horas yo me sigo sintiendo igual de lleno, entonces ahí hay que prestar atención, ¿no? O en su defecto, yo como muy saludable. Yo me como una ensalada y unos huevos benedictos y en la noche me ceno una pechuga de pollo con verdura al vapor y aún así
yo sigo tendiendo a ardor en la boca de mi estómago. Entonces eso ya no es normal, porque el paciente ya modificó hábitos, ya modificó alimentación, ya está haciendo ejercicio, está disminuyendo ahora alimentos que le pueden provocar estos síntomas y dices tú, bueno, entonces algo está pasando ahí. Y vamos a regresar a este diagrama entonces, donde les hablaba yo justamente de la inflamación en el sistema entérico. ¿Por qué se va a llevar a cabo esta inflamación? Por todos los factores que ya les acabo de comentar. Ahora, ¿qué interleucinas van a estar involucradas en esta situación? Pues la interleucina 13, la 5, la 4, las células T, las células B, los mastocitos, eosinófilos y todas las células inflamatorias que se puedan imaginar están en el tracto digestivo y se van ahí cuando hay un sitio de inflamación. ¿Y qué es lo que va a provocar todo eso? Pues todo esto que les acabo de mencionar. Un retraso en el vaciamiento gástrico, una hipersensibilidad visceral, los pacientes van a tener mucho dolor, mucho malestar, incluso puede haber no solo en el estómago, también puede haber incoordinación de la motilidad en todo el tracto gastrointestinal, empezando desde esófago hasta ano recto. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando estemos investigando a estos pacientes porque es muy complejo llegar al diagnóstico funcional porque necesitamos descartar todo lo estructural, ¿sale? Y ahora, ¿qué nos dice Roma 4 de cómo diagnosticar dispepsia? Dispepsia funcional, ¿no? Yo ya investigué a mi paciente, yo ya vi que mi paciente no tiene Helicobacter pylori porque o yo ya le mandé a hacer una endoscopia con biopsias y pues las biopsias dicen que solamente tiene gastritis crónica y ya le mandé a hacer incluso una prueba de aliento o le mandé a hacer antígeno en heces y pues salió negativo. Y entonces ya le descarté medicamentos, le descarté patología pancreatobiliar y todo lo demás. Pero mi paciente, ¿qué creen? Mi paciente tiene antecedente de ansiedad o mi paciente tiene antecedente de estrés postraumático o mi paciente incluso, no sé, nació por cesárea, porque también está descrito, o mi paciente trabaja 12 horas y descansa 4, ¿no? Entonces ya tenemos un factor de riesgo muy importante para un trastorno funcional y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿sale? Entonces, uno o más de estos síntomas. El paciente tiene plenitud postprandial, desagradable, ¿no? Molesta, saciedad precoz, le duele la boca del estómago o incluso le arde o puede tener esa sensación de que algo le sube y le quema desde el epigastrio, que se puede confundir con reflujo, ¿sale? No hay evidencia de enfermedad orgánica que pueda pues justificar estos síntomas. Esto es lo más importante de Roma 4, ¿sale? Que nosotros no tengamos evidencia bien justificada de que el paciente tiene estos síntomas, ¿no? Ahora, la dispepsia funcional se clasifica. Existen dos clasificaciones. Donde predomina el distrés postprandial y donde predomina el dolor epigástrico, porque así se divide, por así decirlo. Y no es lo mismo tratar el distrés postprandial que tratar el ardor, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar distrés postprandial? A esta plenitud molesta después de la ingesta de un volumen normal que pase varias veces por semana o que se llene rápido, que impida finalizar una alimentación normal como lo hacía antes y que ocurra varias veces por semana. Y como todo en Roma 4, que dure al menos o haya durado 3 meses esos episodios y que además el inicio de los síntomas haya sido 6 meses previo, como todo en Roma, ¿sale? Y el síndrome de dolor es uno de los siguientes, al menos. Dolor o ardor intenso, al menos una vez por semana, que sea intermitente, que no se vaya o no migre ese dolor hacia otra parte de la región abdominal o torácica, que no mejore al expulsar gases o al defecar y que pues no cumpla criterios para disfunción del esfínter de Oddi, que esto ya es algo más avanzado,
hablando ya de enfermedades pancreatobiliares, ¿no? Y que pues desafortunadamente no las podemos investigar acá en México porque necesitamos una gamografía, ¿no? Del esfínter de Oddi, que no lo tenemos acá disponible, pero pues bueno, es muy difícil llegar a ese diagnóstico per se. Igualmente, como todo en Roma, que al menos es la duración de esos síntomas sea de 3 meses y que haya iniciado 6 meses previo, ¿sale? Y eso es lo que yo les comentaba. Desafortunadamente, a pesar de que Roma, el Consenso de Roma ha pues intentado, ¿no? Separar, ¿no? O encasillar perfectamente un síndrome de otro, a veces es imposible, porque incluso se van a topar con los pacientes que les van a decir, la mitad de mi semana o de mi mes, a mí me arde la boca del estómago y la otra mitad me lleno rápido, siempre que como. Entonces, eso va a ser pues una sobreposición de ambos, pero no deja de llamarse dispepsia funcional, ¿sale? Y ahora, ¿por qué les quise poner justamente esta diapositiva? Porque la dispepsia funcional sigue siendo dispepsia. Entonces, de todas maneras, siempre hay que investigar en el contexto de datos de alarma. Todo paciente que haya iniciado estos síntomas, o sea, que nunca los haya tenido en su vida, pero llegó a los 50, 55 años e inicia con esta sintomatología, ya se gana una endoscopia gastrointestinal. O que sangre, ya sea por melena o hematemesis, ya se ganó su endoscopia. El paciente tiene disfagia progresiva o siempre tiene dolor persistente al tragar, ya se ganó una endoscopia. Perdió peso. Pérdida de peso no por dieta, no por ejercicio, no intencionada, ¿sale? Y rápida, porque puede haber pacientes que le digan, no, perdí 9 kilos. ¿En cuánto tiempo? En un año. ¿Y hizo ejercicio? Sí. Entonces dices, bueno, ahí ya no. Pero te va a llegar el paciente que te dice, perdí 9 kilos en 2 semanas. Perdí 10 kilos en un mes. Eso no es normal. Y adivinen qué, ya se ganó una endoscopia. Entonces, también, si yo siento a la exploración física una masa palpable en la parte superior del abdomen, ya se ganó una endoscopia, ¿sí? O si yo veo adenopatías, ingles, cervicales, torácicas, axilares, se ganó una endoscopia. O incluso, mi paciente no tiene evidencia de sangrado, yo ya le investigué tal por cual, ya le investigué todas las enfermedades habidas y por haber, y mi paciente sigue teniendo anemia. Se ganó su endoscopia, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque a final de cuentas es todo lo que tenemos que descartar antes de pensar en una dispepsia funcional, ¿sí? Esta diapositiva la traigo porque siempre surge la duda. ¿Mi paciente tiene gastroparesia o tiene dispepsia funcional? ¿Cuál creen que va a ser la diferencia entre una y otra? Muy marcada. ¿Cuál? No. El vómito, ¿sale? Yo no puedo decir, sí puede existir el vómito en dispepsia funcional, sí, pero no puedo decir de primera instancia que mi paciente tiene gastroparesia si solamente mi paciente tiene dolor o se llena rápido, ¿sale? Eso, la gastroparesia es un trastorno que se tiene que investigar y no de manera convencional como lo hacemos con la dispepsia. Se necesitan estudios de vaciamiento gástrico por gamografía, ¿sale? Ahora, ¿en quién voy a sospechar puramente gastroparesia? En los pacientes diabéticos, ¿sí? Es lo más común, los pacientes diabéticos que te dicen, no, doctora, es que ahora sí me da un vómito y no puedo comer nada porque yo vomito diario. Eso probablemente sí es una gastroparesia y no sea una dispepsia funcional, ¿sale? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque se van a topar en el día a día. Es diabético y se llena rápido. Gastroparesia, no. Forzosamente debe de tener vómito para que yo sospeche en gastroparesia, ¿sale? Porque su nombre lo dice, gastroparesia, una parálisis del sistema gastrointestinal. Y estábamos hablando justamente de esta motilidad incoordinada en la dispepsia. Bueno, pues no hay motilidad en la gastroparesia, ¿sale? El estómago se queda quieto,
o el intestino se queda quieto y la estasis le va a provocar, obviamente, todos estos síntomas, ¿no? Diga. En el caso de los diabéticos, la metformina terriblemente efectos gástricos. Sí. También comentan eso. Así es. Metformina cada 8 horas de la cita. Entonces, pues, agudiza más el problema. Correcto. Y qué bueno que hace esa observación, porque justamente la metformina es el enemigo del gastro. Todos los pacientes diabéticos que están con metformina van a llegar con dispepsia o con intestino irritable o con distensión abdominal funcional, ¿no? Que al final del día va a ser provocado por la metformina, ¿no? Obviamente va a haber pacientes que estén tratados con alguna otra cosa, raro, pero puede haber, y ahí pues son menos los efectos secundarios, pero sí, es verdad, la metformina produce muchísimos efectos gastrointestinales, ¿sale? Y bueno, ya pasando a causas de gastroparesia, aparte de la diabetes, tumores cerebrales, enfermedad de Parkinson, lupus, esclerodermia, posquirúrgicos, ¿no? Porque incluso, bueno, ya no se ve tanto las vagotomías, pero las cirugías bariátricas sí. Pacientes con manga gástrica o que les hayan hecho un bypass gástrico en Yederú, etcétera, ¿no? Incluso las funduplicaturas, pacientes que incluso se sometieron a funduplicatura por enfermedad por reflujo gastroesofágico o cirugía de Toupet. Acuérdense que les hacen un esfínter, suben el estómago para hacer un tipo de esfínter y eso pues, reduce el tamaño del estómago y eso pues, les va a producir dispepsia, ¿no? A final de cuentas. Entonces, por eso les decía, es muy importante la historia clínica pues de todos los pacientes. Ahora, ¿qué se hace o cuándo es normal, ¿no? Que mi paciente tenga dispepsia, ¿hasta cuándo? Después de una funduplicatura, 3 meses. Después de 3 meses de que se le hizo la cirugía ya no es normal. Ya hay que mandarlo con su cirujano a decirle, oye, ¿sabes qué? Revísale esa funduplicatura porque eso no está bien, ¿sale? Hay que ver qué tiene, ¿no? Perdón, le iba a tomar foto, ¿verdad? De nada. Bueno, el tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar la dispepsia? Pues van a haber muchos estudios que ustedes van a ver justo esto. Erradicar el Helicobacter. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es dispepsia funcional, ¿no? Se supone que yo ya, pues, ya investigué, mi paciente no tiene Helicobacter y pues ahora resulta que le tengo que erradicar el Helicobacter, pues sí. Resulta que parte de la investigación de todo esto es erradicar esta bacteria por la alta prevalencia que existe en nuestro país. Bueno, ahorita se los explico. Y la dieta, evidentemente, es otro de las formas que tenemos que tratar a nuestros pacientes. Fármacos, y ahorita les voy a hablar de uno en especial, y otras terapias. ¿Por qué erradicar el Helicobacter? Porque justo 5% de los casos se atribuyen al Helicobacter. Hablando de dispepsia funcional. 10 al 15% van a desarrollar síntomas. Va a haber mejoría de la sintomatología hasta 6 meses o un año después de haberlo erradicado. Y la dispepsia que está directamente asociada al Helicobacter, pues va a tener una respuesta sostenida. Existe algo que se llama consenso de Kioto, que nosotros en gastro lo utilizamos mucho también. Y es el diagrama que les comentaba al inicio. Dices, es una dispepsia no investigada. ¿Qué es lo que hago primero? Hacerle pruebas de Helicobacter. ¿Mi paciente tiene Helicobacter o no tiene? Si tiene Helicobacter pylori, yo se lo erradico. 6 meses posterior a que yo le doy el tratamiento, sigue con síntomas, eso es una dispepsia funcional. Pero el brazo contrario, entonces yo ya le hice todo, no tiene Helicobacter, yo lo trato como un paciente funcional directamente, pero eso no quiere decir que el paciente funcional en un futuro no pueda adquirir síntomas o desarrollar síntomas de Helicobacter pylori, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, ¿qué evidencia hay en la dieta? Pues ya saben, no hay un consenso de qué alimentos tenemos que consumir o no, pero sí hay evidencia de que alimentos como picante, comida condimentada,
los alimentos carbonatados, ¿no? Los quesos que tienen muy alto contenido de grasa, alimentos fritos. Obviamente, el sistema gastrointestinal tarda muchísimo más en degradar ese tipo de alimentos. Entonces, por lo tanto, hacen trabajar más a nuestro sistema gastrointestinal y es muy molesto para el paciente. Entonces, sí, lo que sí hay evidencia es de que sí reduce con ciertos alimentos, obviamente, los síntomas de dispepsia directamente, ¿no? Y ya incluso el alcohol, que es como súper importante, es decirles, dejen de tomar, no fumen, ¿no? Porque, ajá, dígame, ¿regreso esta? Sí, claro, un gusto. Y les decía, de nada, sí hay evidencia de que estos alimentos retrasan el vaciamiento gástrico y producen hipersensibilidad visceral, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestro paciente? Porque seguro el paciente les va a decir, ¿y entonces qué voy a comer, doctora? Porque es la pregunta y respuesta del paciente de siempre. ¿Qué voy a comer? Porque pues sí, nuestra dieta es tortilla en todas sus modalidades con crema y queso y frijol y salsa, ¿no? Entonces, pues sí, al rato le dices al paciente, no, pues hagas una dieta mediterránea, pues el paciente va a decir, ay, no, ¿cómo? ¿Y eso qué es? Porque muchos pacientes van a decir, ¿eso de dieta mediterránea qué es? Y van a escuchar mucho lo de los FODMAPs, ¿no? Dieta baja en FODMAPs, alimentos fermentables, ¿no? Pero pues realmente es complejo llegar a una conclusión directa de decir, usted tiene que comer pollito asado todos los días con verdura al vapor. Está imposible. O sea, que el paciente esté siguiendo una dieta tan rigurosa solo porque tiene dispepsia. Entonces, el consejo personal y de experiencia es decirle al paciente, conózcase usted mismo, ¿no? ¿Con qué alimentos se siente usted bien hablando del sistema gastrointestinal? Entonces, usted toma leche, sí, come queso, sí, y usted le provoca gases, diarrea, no, pues puede consumirlo, ¿no? Oiga, ¿y cuando usted toma alcohol? No, sí, cuando tomo vino o cerveza, pues sí, me siento súper, pues deje el alcohol, tan fácil, ¿no? Como los memes del Facebook, dice, voy al doctor y pago la consulta para que me diga lo que ya sé el doctor, pues sí, o sea, es evidente que les tenemos que decir, si sabes que algo te hace daño, quítalo de tu dieta, tan fácil como eso, pero pues bueno, somos necios todos y me incluyo. Sí, una de dos, pues sí, le sale más. Puede ser. Pues bueno, entonces, hablando de dispepsia, ya decíamos, este diagrama no se ve tan bien y no sé si se puede hacer grande. Voy a tratar de hacerlo más grande. Ahí está. Perfecto. Ahí. Entonces, mi paciente con dispepsia, mayor de 55 años o datos de alarma presentes, endoscopia, con biopsias para buscar Helicobacter, ¿sale? Ahora, mi endoscopia está normal, pero salió con Helicobacter, que es lo que les decía. Entonces, ¿qué creen? Lo vamos a erradicar. ¿Cuál es el esquema actual para erradicación de Helicobacter pylori? Y yo. Cuádruple con bismuto. Cuádruple con bismuto. Es el actual, la recomendación. Agéndenme otra plática del Helicobacter pylori. No es cierto. ¿Me quieres? Otra clase, sí. No es cierto. Cuádruple con bismuto. Tenemos que darle a nuestros pacientes, aparte del IVP o del supresor de ácido, le tenemos que dar el bismuto y aparte de eso, tetraciclina y metronidazol. ¿Sale? Ese es de primera elección. Sí se sigue usando el de claritromicina con amoxicilina y el IVP junto con metronidazol, pero a ese le llamamos concomitante, a ese esquema. Ese esquema concomitante está en el segundo escalón. Obviamente, si estamos en sector salud y pues evidentemente no tenemos tetraciclina, pues podemos utilizar el concomitante de primera elección. Y de todas maneras, si el paciente persiste con el Helicobacter, le podemos dar el cuádruple con bismuto, o al revés, si yo empecé con el cuádruple con bismuto, le puedo iniciar después el concomitante, hasta que esa bacteria se vaya del sistema gastrointestinal, ¿sale?
Ok, yo ya erradiqué el Helicobacter. ¿Se resolvieron los síntomas? Pues, ¿qué creen? Alta por servicio tratarse. Pero, si los síntomas persisten después de 6 meses, pues yo le tengo que seguir manejando pues con algún IBP. Esa es la realidad. Le tenemos que seguir tratando los síntomas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene lo bueno. Si mi paciente que no resolvió los síntomas, ¿no? Después de darle IBP por, no sé, 2, 3 meses. No, doctora, pues yo no mejoré nada. Yo seguí igual. Dices, bueno, pues ahora sí, hay que empezar con los neuromoduladores. Y ahorita vamos a mencionar algunos. O incluso procinéticos, ¿no? ¿Se resolvieron los síntomas? Pues vámonos, alta. ¿No se resolvieron los síntomas? ¿Qué creen? Pues hay que considerar la terapia psicológica. Incluso en los esquemas, en las guías, lo van a ver, la terapia cognitivo-conductual debe de ser concomitante. Concomitante. Yo rara vez la dejo al final porque no me espero a que mi paciente siga con los síntomas. O sea, por experiencia propia en gastro, paciente funcional, tú lo ves, paciente súper estresado, el paciente es muy atento con los síntomas, tiene una hipervigilancia tremenda, son ansiosos o tienen algo psiquiátrico per se, directamente psiquiatría y psicología. No te esperas al final, o sea, porque realmente el paciente va a seguir y seguir y seguir con los síntomas. Incluso nosotros entre gastros, ¿no? Les preguntamos a los maestros de la neurogastro, doctores, ¿y qué hacen con esos pacientes que de plano no resuelven los síntomas? Los declaramos funcionales terminales. No hay más que hacer. Así, tal cual. Funcional terminal. ¿Qué haces? Pues nada, continuarles el tratamiento, darles al menos 1 hora de consulta mínimo a ese tipo de pacientes. Y eso ya está descrito. Al menos debe de ser 1 hora de consulta. Y se ha visto una reducción en los síntomas en estos pacientes, ¿vale? Definitivamente es un tratamiento global. Sí, multidisciplinario. Así es. Nosotros lo vemos, o sea, desde que llega con su carita, con su ansiedad, todo me duele, tengo tanto tiempo con esto, se me quita todo, así tome agua, me duele esto. Ya desde entrada, ya sabemos que trae un trastorno de eso. Así es. Entonces, pues ya, fuimos enfocados. Sí, uno va arando el terreno, ¿no? Ya vas viendo, lo vas identificando, vas viendo la historia y en lo que el paciente te está contando, tú también como médico ya estás sacando conclusiones con cada palabra y cada oración que el paciente te dice. Y eso es una realidad. Diga. Perdón, una opción. Los doctores están tomando imágenes, pero por lo complejo, que se tienen que mover la pantalla, no lo captan todo. ¿Habría la posibilidad de pasarles la presentación? El esquema. El esquema, y yo se lo comparto a la doctora Santiago para que se lo comparta al grupo. ¿Qué les parece? Porque sí. Está buenísimo el esquema. Bueno, sí, está bien. Gracias. Bueno, después de los comerciales vamos a pasar a la edad de menos de 55 años que no tienen pues datos de alarma o que simplemente pues tu paciente tiene dispepsia y pues es joven, ¿no? Ya le hicimos test para Helicobacter, mismo camino. Helicobacter positivo, lo erradicamos. Si es negativo, pues terapia con IBP es la primera línea actualmente. Mi paciente tiene dispepsia y yo no le vi pues Helicobacter pylori o no tengo evidencia, pues un esquema con IBP y ni modo. Y hay que evaluar. Los síntomas persisten y no resolvieron, pues bueno, disminúyele la dosis, dalo de alta si mejoró y si no mejoró, vamos al camino de los neuromoduladores y procinéticos, ¿sale? Pero si mi paciente salió con Helicobacter positivo, ya le erradiqué y los síntomas resolvieron, pues lo doy de alta. Pero si los síntomas no resolvieron, de todas maneras, yo le tengo que dar este esquema de IBP otra vez y irme otra vez al camino. ¿Resolvieron o no resolvieron? ¿Resolvieron los síntomas con IBP? Pues no, los síntomas persisten. Pues, ¿qué creen? Vamos a terminar en el camino de los neuromoduladores, ¿sale?
Incluso si no resuelven con neuromodulador o procinético, pues ya considerar la terapia psicológica, ¿vale? Entonces vamos a pasar a esta. ¿Conmigo? Sí. Bien, perfecto. A ver, Doc. Bien. Importante. Justo este año salió las recomendaciones para el uso de neuromoduladores, ¿sale? En todos los trastornos funcionales. Obviamente yo ya llevo no sé cuánto hablando de dispepsia nada más. Entonces, aquí está la clasificación que yo les decía: dolor epigástrico, malestar postprandial. ¿Qué tenemos de primera línea hablando de neuromoduladores? Porque recordemos que la primera línea de tratamiento para todas las dispepsias es el IBP y es lo que tiene pues evidencia, ¿no? En la literatura. De primera instancia, pues darles el IBP. Incluso el número a tratar para dolor epigástrico, hablando de IBP, es de 10, ¿sale? El número de pacientes a tratar para que haya una mejoría. Y de primera línea de neuromoduladores para dolor, tenemos 2, la amitriptilina y la imipramina, ¿sale? Y para síndrome de distrés postprandial, sí les podemos dar amitriptilina, es lo que más tiene evidencia, mirtazapina, buspirona y la estrella de la mañana de hoy, que es levosulpirida, ¿sale? Y ustedes dirán, pero la levosulpirida es un procinético, ¿cómo por qué? Está de primera línea en dispepsia funcional, en distrés postprandial, porque ya se considera un neuromodulador, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de los mecanismos de acción de levosulpiride. Y justo esta es la recomendación directa de el Consenso Mexicano de Gastroenterología, de Neurogastro y de Motilidad. Recomiendan levosulpirida en pacientes que tienen síndrome de distrés o malestar postprandial, ¿sale? Los antipsicóticos atípicos de segunda generación, pues son estos grupos que no están relacionados entre sí. Y de todos estos, el más estudiado, el que tiene más evidencia, es levosulpirida, ¿sale? Y este fármaco, ellos lo ponen como acción dual, pero yo considero que tiene 4 mecanismos de acción y ahorita les voy a decir por qué. Tiene este efecto procinético debido a que antagoniza la dopamina, tiene una acción ansiolítica y neuromoduladora, ¿no? Evidencias. ¿De dónde salieron estas recomendaciones? Este fue un ensayo clínico donde se comparó levosulpiride con cisaprida. Y ustedes dirán, ¿por qué con cisaprida? Porque pues es de los que más ha tenido evidencia para vaciamiento gástrico y para mejorar los síntomas de distrés postprandial. ¿Y qué creen? En forma general, vean en el grupo de levosulpiride estadísticamente significativo por mucho, arrasando a la cisaprida. El detalle con la cisaprida son los efectos secundarios que tiene. Recordemos que tiene efectos cardiovasculares muy importantes, que si nosotros no los identificamos en los pacientes se pueden morir. Porque ¿cuál es el efecto secundario más grave, ¿no? de cisaprida? Una arritmia. Prolongación del QT y arritmias, así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, ningún procinético se puede dejar por más de 12 semanas. Ninguno. ¿Sale? Ok. Y, bueno, estos salen chiquito, pero aquí está dividido por síntomas. Distrés postprandial, levosulpiride, grupo gris. La plenitud, va ganando levosulpiride. Distensión, gana levosulpiride. Saciedad precoz, por mucho levosulpiride. Náusea, por poquito, pero ahí vamos. Y vómito, pues casi nada. Porque pues ahí ya es en el contexto entre que gastroparesia y no. Entonces, ahí hay que hacer otro tipo de ensayos clínicos. Diga. ¿Y la levosulpirida también tiene efectos? No.
No, y esa es una ventaja que ahorita voy a comentar, ¿vale? Y adivinen qué, en tratar directamente a los pacientes con ansiedad. Y por eso es que se considera un neuromodulador al final del día. Porque pues sí, decimos que es un dopamina 2, ¿no? Y al final de cuentas pues se tiene que considerar como un neuromodulador, ¿no? Por mucho. Y este justo es un metaanálisis en el que incluyeron prácticamente a todos los medicamentos en el contexto de dispepsia funcional. ¿Y qué creen? Bueno, les explico, ¿no? El forest plot, lo que queremos ver en este tipo de estudios es hacia dónde se va el cuadrito negro, ¿no? O la figurita. Entonces se fijan a favor del tratamiento, a favor del placebo. Casi todos están a favor del tratamiento, ¿no? ¿Y dónde están los inmunomoduladores y antipsicóticos? Vean dónde están. Hasta arriba. Ya adivinen dónde estaba el levosulpiride, aquí, ¿no? Porque en los metaanálisis, pues obviamente no lo hacen directamente a veces con un solo fármaco, es de acuerdo a todos los ensayos clínicos y estudios, y se hace pues un conjunto de todos estos de acuerdo a las características que necesite o que esté buscando el investigador. Pero este es un muy buen estudio y es un estudio no tan antiguo, es del 2020. Entonces, realmente se ha visto que los neuromoduladores, pues por mucho, son uno de los pilares más importantes en el tratamiento de dispepsia funcional. Y les voy a hablar, obviamente, del levosulpiride, y aquí yo les comento de los 4 mecanismos de acción del levosulpiride. ¿Cuáles son estos mecanismos de acción? Pues antagonizan el receptor de dopamina 2. Además de esto, agonistas del receptor de los 5-HT4, agonista también del receptor 5-HT3 y adivinen qué, recientemente agonista de la motilina. Entonces, todos estos mecanismos de acción o beneficios nos da levosulpiride. ¿Y qué nos va a ayudar? Pues a disminuir la náusea, disminuir el vómito, aumenta la motilidad gastrointestinal y ¿qué creen? Disminuye en forma práctica el vaciamiento, o sea, aumenta el vaciamiento gástrico de manera temprana. Ahora, pues sí, tiene muchos años ya levosulpiride en el mercado. Un tiempo nos abandonaron a los gastroenterólogos y sigo muy enojada porque yo llegué a hacer la residencia de gastro con la esperanza de tratar a mis pacientes con levosulpiride porque era una maravilla. Todos mis adscritos en ese entonces decían, no, es que levosulpiride y levosulpiride y levosulpiride, ¿no? Y de repente desapareció de México unos años, 3, 4, no, como 2, aquí, como 3 los de mi residencia. Y así como... Aquí lo que pasó, y perdón, no es justificación, es que está hecho en Italia, levosulpiride, entonces cambiaron la fábrica y eso ya conlleva un trámite ante COFEPRIS, que son largos, entonces no lo teníamos. Pero la buena noticia es que ahora, aparte que regresó, ya regresó con una presentación de 60 también. Está bien. Digo, la doctora no lo va a decir, pero su nombre comercial para se llama Islet. Sí, es Así una es. maravilla. Es una maravilla. Ya está la presentación de 60. Perdón por el comercial, perdón. Pero usted me provocó. Iba al final, Arturo. Yo sé. Bueno, muchos años de experiencia con levosulpiride. La verdad, los efectos adversos más relacionados, pues en algunos pacientes, somnolencia y sedación, considerando que estos pacientes a los que se les da, pues tienen ansiedad y ellos cuando se sienten muy relajados o muy tranquilos dicen, es que me da mucho sueño. Entonces hay que considerarlo ahí más o menos, es bien tolerado, no está relacionado con síntomas extrapiramidales y esto es muy importante, a diferencia de otros procinéticos que ustedes ya saben cuáles son. Y en quienes realmente no podemos, ahora sí, dar levosulpiride, porque sí hay que mencionarlo, pues pacientes que tengan feocromocitoma, epilepsia, cáncer, incluso se ha descrito más en cáncer de mama por la cuestión de la prolactina, el D2 y demás,
La obstrucción intestinal, sangrado o perforación, esto es evidente, pero no está de más recalcarlo, y en embarazo o lactancia, ¿no? Es donde no podemos prescribirlo. Pero aquí no vemos a los pacientes cardiópatas, que es lo más importante, ¿no? Y donde abundan muchísimo más. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les sirva muchísimo en la práctica médica, que continúen actualizándose así y que me sigan invitando, ¿verdad? Y nada, sí. Así, preguntas. Sí. ¿Es cierto, verdad o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El uso prolongado de omeprazol está provocando pólipos. Sí. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. La diferencia es que, pues, son pólipos fúndicos, ¿no? Lo que te provoca el IBP. ¿Son malignos? No. La verdad, el riesgo de que progrese un pólipo fúndico a cáncer es del 0.000000001%. Entonces, la verdad, riesgo-beneficio, porque sí es una pregunta frecuente de los pacientes. Oye, ¿no me va a hacer daño estar tomando tanto omeprazol? Pues no, o sea, no pasa de que tome, no sé, a lo mejor 5 años IBP y le salgan pólipos, y los pólipos en el fondo del estómago o en el cuerpo, pues no tienen mayor relevancia, son por eso. Obviamente, si el pólipo creció y en la endoscopia se ve ya ahí todo, la superficie vascular irregular y se ve, pues ahora sí hay que quitarlo y ver qué onda, pero es muy raro, o sea, que eso suceda, y sí, es verdad que provocan a largo plazo pólipos. En su experiencia clínica, el uso de sucralfato, ¿sí o no? Para más que nada. ¿En qué? ¿En reflujo? No te voy a decir que no, porque la verdad es que yo he visto pacientes que han estado sobre sucralfato y les ha ido bien, ¿no? Porque al final de cuentas el sucralfato recubre, ¿no? Recubre la mucosa, pero bueno, hablando ya de guías y directrices y demás, estrictamente hablando, pues ya su uso está limitado. Sí se le ha encontrado uso a otras cosas, pero realmente si no tienes algún otro medicamento que te pueda funcionar y que esté en las guías, puedes usar sucralfato. ¿Se puede hacer masticar, o sea, masticarlo? ¿Se puede? Sí, hay de hecho las tabletas o el jarabe. Perdón, es que ahora sí vengo bien. Está bien, está bien. Bien, filosa, es que casi no vengo, doctora. De la vacación de IMSS. Bueno, muy bien. El Neumax Duo, yo lo utilizo mucho en el trastorno de ausencia, y yo decía que el segundo cerebro era el intestino. Entonces siempre traen todo ese tipo de alteraciones y les va muy bien y mejoran impresionantemente, y estamos comentando en la mesa. Neumax Duo es alprazolam. Sí, así es. Entonces está excelente. Así es. Podemos combinarlo. No del todo, porque como trae alprazolam, o sea, hablando ya de situación, hablando de dispepsia, alprazolam sí está descrito para dispepsia, pero ya es como de cuarta, quinta línea, pues, de tratamiento. Entonces, si nos basamos a lo mejor por experiencia y les va muy bien y tiene sulpiride, pues adelante, ¿no? Ajá, el detalle, ya saben, con las benzodiazepinas, de el problema a largo plazo de... Exactamente, si se lo dan por periodos cortos puede ser favorable, si se da por periodos prolongados, pues las cuestiones de adicción, aunque sean bajas dosis, o sea, acuérdense que el sistema nervioso es súper inteligente, entonces pues puede crear cierta adicción a largo plazo. Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Bien. En el mercado está regresando metapiperita. Ajá. ¿Qué indicación tiene realmente? Tiene más evidencia para intestino irritable. Sí. Sí, donde más se ha descrito actualmente metapiperita es intestino irritable. Dolor. Para dolor y distensión abdominal. Sí, es donde más. En dispepsia yo no he encontrado actualmente, sí lo he visto en algunos ensayos, pero no en directrices internacionales o nacionales. Que lo más reciente es la actual, la de México, está bastante reciente, se la recomiendo, está muy buena y muy digerible. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí.
En cuanto al el Helicobacter, doctora. Ajá, Helicobacter. ¿Cuánto tiempo debemos de usar tetraciclina o metronidazol? 14 días es el esquema, sí. Recuerden, los tratamientos antibióticos para Helicobacter no deben de rebasar los 14 días, pero tampoco se lo tengo que dar 7 días, se lo tengo que dar los 14, ¿sí? Y de preferencia que el paciente sí lo tome los 14 días porque luego lo suspenden por los efectos adversos que tienen los antibióticos. Pero pues procurar darles, algunos traen capa entérica y los que no traen capa entérica muchas veces lo pueden asociar con algún probiótico. ¿Va? ¿Cuánto tiempo después volvemos a hacer pruebas? Perfecto. ¿Ya ve? Necesitamos una de Helicobacter. Ajá, Helicobacter, recuerden, lo tratamos 14 días. Usted termina los 14 días, paciente, y se espera 4 semanas sin tomar ningún tipo de IVP ni ningún tipo de antibiótico. Si el paciente en ese transcurso de 4 semanas tomó antibiótico porque le dio faringoamigdalitis o una IBU, se reinicia el conteo. Entonces termina su tratamiento de faringo, porque luego, no, es que no me lo tomé y andan hasta con neumonía. Entonces, no. Tómese su tratamiento para la IBU, para la faringo, hacemos el conteo a partir de ahí, 4 semanas, y entonces le hago la prueba, ¿sale? 4 semanas, más o menos, ya se pueden hacer prueba de urea en aliento o de antígeno en heces. Sí, la de anticuerpos séricos, esa ni hagan gastar al paciente, o sea, no tienen ni evidencia ni de chiste. Sí, urea en aliento o antígeno en heces, son igual de eficaces. Sí. ¿El mejor momento del día que usted recomienda para que el paciente tome tratamiento? Para el Helicobacter, el mejor, pues... Pues es que, digo, de por sí la tetra, digo... Ajá. Es Sí. Y luego el metronidazol. Yo les digo siempre que después de desayunar y después de cenar. O sea, pero bueno, eso es como con la práctica, ¿no? O sea, realmente los antibióticos no hay como un horario específico, es cuando al paciente se le acomode y se sienta mejor. Pero sí, yo sobre todo metronidazol, tetraciclina, doxy, amoxi, que no tienen capa entérica, sí les recomiendo que sea justo después de los alimentos. ¿Y hay algún alimento que diga, no, es que no lo puedes estar tomando durante el tratamiento o que se recomiende no comer? Los que el paciente te diga que le causa malestar, sí. O sea, siempre les digo, guíense por el paciente, o sea, lo que el paciente diga, es que yo como salsa de jitomate y ese día... La lógica sería que si el paciente se siente mal con ese alimento no se lo comiera, ¿no? Pero... Esa sería la lógica para nosotros, pero no para el paciente, me queda claro y lo vemos en la práctica médica. Sí, diga. Una pregunta en cuanto a la levosulfirina, ¿es específica para el síndrome de malestar postprandial? Únicamente para eso. No únicamente para eso, porque evidentemente todos los pacientes que tienen síntomas de retraso en el vaciamiento gástrico se puede utilizar. Pero incluso la práctica médica también se ha visto, por ejemplo, pues es un procinético a final de cuentas. Entonces, en pacientes que tienen reflujo asociado a dispepsia, también se les puede prescribir. O pacientes, por ejemplo, que les estás iniciando a abordar a lo mejor algún trastorno de la de disfagia, que tú ya viste que por endoscopía no tiene algún tipo de obstrucción y el paciente te sigue pues comentando, ¿no? Que tiene algún tipo de disfagia. Recordemos pues que es agonista de la motilina, entonces pues pudiera ayudar incluso a mejorar la peristalsis. De todas maneras, si por alguna razón el paciente no mejorara en este contexto, pues evidentemente hay que investigar otros trastornos motores. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento? Tengo que ver que mi paciente mejore y luego cuánto tiempo. La evidencia, ¿no? Al menos desde las 4 a 8 semanas después de iniciar el tratamiento, yo tengo dispepsia funcional y yo tomo el levosulfiride, no es comercial, pero la verdad es que yo vi mejoría desde la primera semana, o sea, hablando de mi persona. Pero yo he visto en general en pacientes que después de la segunda, cuarta semana ya ves la mejoría. No más de 12 semanas. No más de 12 cualquier procinético, cualquiera.
¿Sale? ¿Y se suspende por cuánto tiempo para poder volver? Lo puedes suspender, o sea, termina el episodio de las 12 semanas, te puedes esperar 2-3 meses y volverlo a reiniciar. Sí, sin problema. Sí. Y nada más, para mujeres embarazadas, ¿hasta qué semana todavía puede ser recomendable o se suspende? En las embarazadas, levosulpiride no está recomendado. Sí, ni en lactancia tampoco, ¿va? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad se puede De levosulpiride. A partir, si no tengo de los 12 años, 15 años, ya podemos prescribir levosulpiride. Y espérame en este punto, el IPP marca, porque no hay evidencia en adolescentes. Exacto. Es por eso, es solo por eso marca que a partir de los 18 años, ¿no? Como adultos. Pero la experiencia clínica de sus colegas, de los gastros, en adolescentes se puede utilizar sin problemas. En niños definitivamente no está indicado. Sí, pero también el tamaño del niño, ¿no? Ok. Ajá, también porque no me van a dejar mentir, a veces llegan niñotes de 1.90 y miden, o sea, pesan 120 kilos y, ay, no, porque tiene 15, no, pues no. O sea, la verdad, como dices, o sea, no hay evidencia real, o sea, pero realmente sí se puede usar a partir de los 15 años. Al criterio de ustedes sí se puede utilizar, como hoy en día, y el principio de la plática con ustedes, la doctora les hablaba de motilidad, por ejemplo, probióticos, también, aunque no está la evidencia en niños, se ha visto ya, la comunidad pediátrica ya empieza a ver buenos resultados, pero como no hay un protocolo como tal formal, queda al criterio de ustedes. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿De cuáles? Mira, tetraciclina no la va a encontrar ahorita en México porque no sé por qué no hay. No hay, pero la podemos sustituir por doxi. Por doxiciclina. Ajá, no me acuerdo de la marca, pero sí. Pero la doxi la puedes dejar 100 miligramos cada 12 horas. En el lugar de la tetraciclina. Y al metronidazol, pues ese puede ir desde 500 a 750, dependiendo, yo les dejo 500 cada 6 horas. En el cuádruple, porque es el que va con el IBP y con el bismuto. El bismutol, ajá, sí. El bismuto, no les vayan a dar Pepto-Bismol, por favor. Hay un, perdón que dije la marca, pero no les den Pepto-Bismol. Hay un sucrato, subsalicilato de bismuto, en tabletas. ¿Puedo decir la marca? Sí, por favor. Se llama sucrato. La tableta. No. No, por eso les digo tableta. ¿Vale? Sucrato se llama. Sí. El bismuto se deja cada 6 horas también. Por eso se llama cuádruple, porque aparte que son 4 medicamentos, son 4 veces al día. Por eso se llama cuádruple, menos el IBP, pues. La diclomicina cada 12 y ¿La cuál, perdón? la diclomicina cada 12 y ampicilina cada 12. Ajá, ese es el cuadro concomitante. Ajá. Pero ese es otro esquema. O sea, uno es el concomitante y otro es el cuádruple. Ajá. A los 14. 6. Pero si se usa en el concomitante es cada 12. De hecho, les recomiendo el consenso mexicano de Helicobacter pylori. Viene, creo que es la página 10. Qué bueno, Y yo sí. Hablen con el jefe. El consenso mexicano de Helicobacter, viene un diagrama, creo que es la página 6, 7 del consenso, y viene el diagrama y vienen los 2 esquemas con las dosis, las horas y todo. Si ustedes le ponen en Google, consenso mexicano Helicobacter pylori, ahí les va a salir el diagramita, para que lo entiendan mejor porque no traigo la imagen. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.